El hacendado más temido del Bajío señaló a los 3 caballos cojos y escupió una sentencia de muerte al rastro mañana temprano. Tomás, un niño de 9 años con 300 pesos en el bolsillo, dio un paso adelante dispuesto a desafiarlo frente a 200 testigos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de agosto caía implacable sobre el Valle de Santiago, en Guanajuato, mientras las camionetas y remolques levantaban nubes de polvo en el camino hacia la hacienda Los Laureles. Era el día de la gran subasta anual de caballos, un evento que reunía a los hacendados más poderosos de todo el Bajío mexicano. Tomás Guerrero, un niño de apenas 9 años con la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien ya conoce el trabajo duro, observaba todo con ojos enormes desde la caja de una vieja camioneta Ford modelo 78. Su abuelo, don Aurelio, manejaba con la paciencia de quien ha recorrido esos caminos durante 60 años. «Abuelo, ¿crees que veamos caballos como los de las películas?», preguntó Tomás, sus piernas colgando del borde de la caja. Don Aurelio sonrió, sus arrugas profundizándose alrededor de unos ojos que habían visto demasiado. «Verás caballos de todo tipo, mijo, pero recuerda lo que siempre te digo. El valor de un animal no está en su precio, sino en su corazón». La hacienda Los Laureles era propiedad de don Sebastián Montoya, el hacendado más rico de la región. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y su ganado era famoso en todo el país. Pero era conocido por algo más que su riqueza. Su crueldad con los animales, que consideraba inservibles, era legendaria. Cuando llegaron al estacionamiento improvisado, Tomás saltó de la camioneta antes de que su abuelo terminara de estacionarse. El olor a heno, cuero y estiércol fresco llenaba el aire. Cientos de personas se arremolinaban alrededor del corral principal, donde un subastador con sombrero tejano probaba el micrófono. «Quédate cerca, Tomás», advirtió don Aurelio, tomando la mano de su nieto. «Esta gente no tiene paciencia para niños curiosos». Pero Tomás apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en algo que nadie más parecía notar. 3 caballos apartados en un corral pequeño, alejados del resto. 2 eran de pelaje oscuro, casi negro, y el tercero era un alazán con una mancha blanca en la frente. Los 3 cojeaban visiblemente. «Abuelo, mira», susurró Tomás, jalando la manga de la camisa desgastada de don Aurelio. «¿Qué les pasa a esos caballos?». Don Aurelio siguió la mirada de su nieto y su expresión se ensombreció. «Están lastimados, mijo. Probablemente los van a...». No terminó la frase. No quería explicarle a un niño de 9 años lo que significaba el matadero. El subastador comenzó con los caballos de primera categoría, sementales imponentes, yeguas de raza pura, potros prometedores. Los precios subían rápidamente, las manos se alzaban con billetes y los hacendados competían por presumir quién podía pagar más. Don Sebastián Montoya llegó en una camioneta negra con vidrios polarizados, escoltado por 2 hombres vestidos de negro. Su traje de charro bordado con hilos de plata brillaba bajo el sol. Cuando bajó del vehículo, la multitud pareció apartarse instintivamente, como si su sola presencia exigiera respeto. «Ese es don Sebastián», murmuró don Aurelio, su voz teñida de algo que Tomás no supo identificar. «El dueño de todo esto». El hacendado caminó hacia el corral principal, sus botas de piel de avestruz crujiendo sobre la tierra seca. Los trabajadores inclinaban la cabeza a su paso. Nadie se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Tomás, sin embargo, no apartó la mirada. Había algo en aquel hombre que le producía una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, era algo más profundo.
Era la certeza de que aquel hombre no entendía nada sobre los caballos, a pesar de poseer cientos de ellos. ¿Qué tenemos aquí? La voz de don Sebastián resonó sobre el murmullo de la multitud cuando señaló hacia el corral apartado. ¿Todavía no se deshacen de esa basura? El encargado del corral, un hombre delgado llamado Refugio, se acercó nerviosamente. «Señor, pensamos que tal vez alguien querría...» «¿Querrían qué?», interrumpió don Sebastián, su risa cortante como un cuchillo. «Son cojos, Refugio, inútiles. No sirven ni para el arado ni para la monta. Llévalos al rastro mañana temprano». Tomás sintió que algo se rompía dentro de él. Los 3 caballos, como si entendieran las palabras, bajaron la cabeza simultáneamente. El alazán emitió un relincho suave, casi un lamento. «Abuelo», la voz de Tomás tembló. «¿Qué es el rastro?». Don Aurelio apretó la mano de su nieto. Es donde llevan a los animales que ya no pueden trabajar». «¿Y qué les hacen ahí?». El silencio de su abuelo fue respuesta suficiente. Tomás soltó la mano de don Aurelio y corrió hacia el corral de los 3 caballos. No supo por qué lo hizo, no supo qué fuerza lo impulsaba. Solo sabía que no podía quedarse quieto mientras condenaban a muerte a 3 seres que no habían hecho nada malo excepto estar lastimados. «¡Espera!», gritó don Aurelio. Pero Tomás ya había llegado al corral. Los 3 caballos levantaron la cabeza al ver al niño acercarse. El alazán dio un paso hacia adelante, cojeando notablemente, y estiró el cuello hacia Tomás. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener una pregunta silenciosa. «No te preocupes», susurró Tomás, extendiendo su mano pequeña hacia el hocico del animal. «No voy a dejar que te lastimen». El contacto entre la mano del niño y el hocico del caballo alazán fue como una descarga eléctrica silenciosa. El animal, que momentos antes había bajado la cabeza en señal de derrota, ahora la mantenía erguida, sus ojos fijos en Tomás con una intensidad que ningún adulto presente podía comprender. «¿Qué hace ese escuincle ahí?». La voz de don Sebastián cortó el aire como un látigo. Refugio corrió hacia el corral, su rostro pálido por el miedo. «Niño, aléjate de ahí, esos animales son peligrosos». «No son peligrosos», respondió Tomás, sin girarse. «Solo están asustados». Don Aurelio llegó jadeando, su edad pesándole en cada paso. «Tomás, por favor, vámonos de aquí, este no es lugar para nosotros». Pero Tomás no se movió. Los otros 2 caballos, los de pelaje oscuro, se habían acercado también. Uno de ellos, con una cicatriz visible en el lomo, olisqueó el cabello del niño. El otro, más pequeño pero de mirada inteligente, frotó su cabeza contra el hombro de Tomás. «¿Cuánto cuestan?», preguntó Tomás, su voz clara y firme, dirigiéndose directamente a don Sebastián. Un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así al hacendado, y mucho menos un niño descalzo con ropa remendada. Don Sebastián se acercó, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Se detuvo frente al corral, mirando a Tomás desde arriba con una mezcla de diversión y desprecio. «¿Cuánto cuestan?», repitió el hacendado, soltando una carcajada que fue secundada nerviosamente por algunos de sus empleados. «Escucha, chamaco, estos animales no cuestan nada porque no valen nada. Son carne de rastro, ¿entiendes? Ni siquiera sirven para pegamento». «Entonces, dámelos», respondió Tomás. La risa de don Sebastián se detuvo abruptamente. «¿Qué dijiste? Si no valen nada, entonces no le cuesta nada dármelos». Don Aurelio cerró los ojos, temiendo lo peor. Conocía el temperamento de don Sebastián. Había visto hombres perder sus trabajos, sus tierras, incluso su dignidad, por mucho menos que esto. Pero algo extraño sucedió. Don Sebastián, en lugar de enfurecerse,
pareció encontrar la situación entretenida. Se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente, observando al niño como quien observa un insecto particularmente curioso. «Mira, escuincle, te voy a explicar cómo funciona el mundo real», dijo el hacendado, agachándose hasta quedar a la altura de Tomás. «Estos caballos están rotos. Uno tiene una fractura mal sanada en la pata delantera, otro tiene una lesión en los tendones. El tercero es viejo y torpe. No pueden correr, no pueden trabajar, no pueden hacer nada útil. ¿Entiendes lo que significa inútil?». Tomás sostuvo la mirada del hombre sin pestañear. «Mi abuelo dice que nada que tenga vida es inútil». Don Sebastián se irguió, su expresión endureciéndose. «Tu abuelo es un viejo sentimental que probablemente nunca ha tenido nada de valor. Por eso sigue siendo un peón». Don Aurelio dio un paso adelante, pero Tomás lo detuvo con un gesto que sorprendió a todos, incluyendo al propio niño. «Tengo 342 pesos», dijo Tomás, sacando de su bolsillo un pequeño monedero de tela que había pertenecido a su abuela. «Son mis ahorros de 3 cumpleaños. Se los doy todos por los 3 caballos». El murmullo recorrió la multitud como una ola. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Un niño ofreciendo sus ahorros por 3 caballos destinados al matadero era, en opinión de la mayoría, una tontería sin precedentes. Pero don Sebastián ya no reía. Había algo en los ojos de aquel niño que lo perturbaba, una determinación que no debería existir en alguien tan joven, una convicción que él mismo había perdido hace décadas, si es que alguna vez la tuvo. 342 pesos, repitió don Sebastián, su voz cargada de sarcasmo. «Eso no alcanza ni para la gasolina del camión que los llevaría al rastro». «Es todo lo que tengo», respondió Tomás, «pero le prometo algo». «Ah, sí. ¿Y qué puede prometerme un niño mugroso como tú?». «Le prometo que un día usted va a arrepentirse de haberlos llamado inútiles». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el zumbido de las moscas alrededor del corral. Don Sebastián se quedó inmóvil, procesando las palabras del niño. Entonces, para sorpresa de todos, el hacendado soltó una carcajada que resonó por todo el valle. «Me gusta este chamaco», exclamó, golpeándose el muslo con el sombrero. «Tiene agallas, más agallas que muchos hombres que conozco». Se giró hacia Refugio, que observaba la escena sin atreverse a respirar. «Dale los caballos al niño», ordenó don Sebastián. «Quiero ver hasta dónde llega su valentía cuando tenga que alimentar a 3 animales que no pueden ni caminar bien». «Pero, señor», comenzó Refugio, «¿me estás cuestionando?». «No, señor». Enseguida, don Sebastián se inclinó una vez más hacia Tomás, su aliento oliendo a tabaco y tequila caro. «Escúchame bien, chamaco. Te doy estos caballos porque me diviertes. Pero cuando fracases, cuando esos animales mueran de hambre o tengas que sacrificarlos tú mismo porque no puedes cuidarlos, quiero que recuerdes este momento. Quiero que recuerdes que yo tenía razón». Tomás no apartó la mirada. «Y cuando demuestre que estaba equivocado, quiero que usted recuerde este momento también». Don Sebastián se irguió, una sombra cruzando momentáneamente su rostro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Don Aurelio se acercó a su nieto, su corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. «Tomás, mijo, ¿qué acabas de hacer?». El niño finalmente sonrió, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Salvé a mis caballos, abuelo. Ahora solo tengo que aprender cómo cuidarlos». El camino de regreso al rancho de la familia Guerrero fue el más largo que Tomás recordaba. La vieja camioneta Ford avanzaba lentamente, arrastrando un remolque prestado donde los 3 caballos viajaban en un silencio que parecía cargado de incertidumbre.
Don Aurelio no había dicho una palabra desde que salieron de la hacienda Los Laureles. Sus manos, nudosas y marcadas por décadas de trabajo, apretaban el volante con una fuerza innecesaria. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, observando a los 3 animales que ahora eran responsabilidad de su nieto. «Abuelo», rompió el silencio Tomás, «¿estás enojado conmigo?» El anciano suspiró profundamente. «No estoy enojado, mijo. Estoy preocupado». «¿Por qué?» Don Aurelio detuvo la camioneta a un lado del camino de terracería. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que se reflejaban en los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. «Tomás, lo que hiciste hoy fue muy valiente. Tu corazón es más grande que el de cualquier persona que conozco», dijo don Aurelio, girándose para mirar a su nieto directamente. «Pero la valentía no alimenta a 3 caballos. El amor no cura huesos rotos. ¿Entiendes lo que quiero decir?» Tomás bajó la mirada hacia sus manos, aún sosteniendo el pequeño monedero vacío de su abuela. «Entiendo, abuelo, pero no podía dejarlos morir. Lo sé, mijo, lo sé». Reanudaron el viaje en silencio. Cuando finalmente llegaron al pequeño rancho de la familia Guerrero, el sol ya se había ocultado completamente. Una mujer delgada, con el cabello recogido en una trenza y un delantal manchado de masa de tortilla, salió corriendo de la casa. Era Esperanza, la madre de Tomás. «Aurelio, ¿dónde estaban? La cena está fría desde hace...» Se detuvo abruptamente al ver el remolque. «¿Qué es eso?» «Mamá». Tomás saltó de la camioneta y corrió hacia ella. «Antes de que digas nada, déjame explicarte». Esperanza cruzó los brazos, su expresión una mezcla de confusión y sospecha. Detrás de ella apareció Rodrigo, el padre de Tomás, un hombre de complexión fuerte pero mirada amable, que se limpiaba las manos con un trapo sucio de grasa. «Da, hijo, ¿qué trajiste a casa?» Lo que siguió fue una de las discusiones más intensas que las paredes de adobe de aquella humilde casa habían presenciado. «3 caballos», exclamó Esperanza, su voz elevándose con cada palabra. «3 caballos cojos que no pueden trabajar. ¿Con qué los vamos a alimentar? ¿Con tortillas? ¿Con frijoles? Mamá, yo puedo». «¿Tú puedes qué, Tomás? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes dinero? Apenas podemos mantener a las gallinas y a la vaca. Ahora quieres agregar 3 bocas más». Rodrigo permanecía en silencio, observando a su hijo con una expresión indescifrable. Don Aurelio se había sentado en una silla de madera en el rincón, sus ojos fijos en el suelo. «Esperanza», intervino finalmente Rodrigo, «déjalo hablar». La mujer se giró hacia su esposo, incrédula. «¿Tú también? ¿Vas a permitir esta locura? Dije que lo dejemos hablar». Tomás se irguió, respirando profundamente. Los ojos de toda su familia estaban fijos en él. En el remolque afuera, uno de los caballos relinchó suavemente, como dándole ánimos. «Sé que no tengo dinero», comenzó Tomás, su voz temblando pero determinada. «Sé que no sé mucho de caballos, sé que todos piensan que es una locura, pero hoy vi algo en los ojos de esos animales, algo que me decía que si alguien no los ayudaba, nadie lo haría». Hizo una pausa, reuniendo el valor para continuar. Don Sebastián dijo que eran inútiles, dijo que no servían para nada, pero yo no creo eso. Ustedes siempre me han enseñado que todo ser vivo merece una oportunidad. ¿O eso solo aplica cuando es fácil? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Miró a su esposo, luego a su suegro y finalmente de nuevo a su hijo. «El muchacho tiene razón», dijo don Aurelio desde su rincón.
Nosotros le enseñamos esos valores. No podemos castigarlo por vivirlos. Rodrigo se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Tomás, cuidar a un caballo sano ya es un trabajo enorme. Cuidar a 3 caballos heridos. No sé si es posible. Déjame intentarlo, papá, por favor. Si en 3 meses no veo ninguna mejora, yo mismo buscaré otro lugar para ellos. Esperanza dejó escapar un suspiro largo y pesado. Este niño va a acabar conmigo. Pero en su voz había algo más que frustración. Había un tono de admiración que intentaba ocultar sin éxito. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, Tomás salió silenciosamente al pequeño corral improvisado donde habían colocado a los 3 caballos. La luna llena iluminaba sus siluetas, creando sombras largas sobre la tierra seca. El alazán con la mancha blanca en la frente fue el primero en acercarse. Cojeaba notablemente, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que Tomás encontraba fascinante. «Necesitas un nombre», susurró el niño, acariciando el cuello del animal. «Te voy a llamar Valiente, porque eso es lo que eres». El caballo relinchó suavemente, como aceptando su nuevo nombre. Tomás se giró hacia los otros 2. El de la cicatriz en el lomo lo observaba con cautela desde una esquina del corral. «Tú serás Esperanza», decidió Tomás. «Como mi mamá, porque aunque pareces asustado, sé que tienes esperanza de mejorar». El tercer caballo, el más pequeño pero de mirada inteligente, se acercó tímidamente. «Y tú», sonrió Tomás, «serás Milagro. Porque eso es lo que necesitamos para salir adelante». Los 3 caballos formaron un semicírculo alrededor del niño, sus cabezas bajas, sus respiraciones cálidas contra la piel de Tomás. «No sé cómo voy a curarlos», admitió el niño, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, «pero les prometo que voy a intentarlo con todo lo que tengo». Desde la ventana de la casa, Rodrigo observaba la escena en silencio. Una lágrima solitaria recorrió su rostro curtido mientras veía a su hijo hacer una promesa que probablemente no podría cumplir. O tal vez, pensó Rodrigo, tal vez había subestimado a su propio hijo. Los primeros días fueron un desastre absoluto. Tomás despertaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una mezcla de negro y púrpura, para alimentar a los caballos antes de ir a la escuela. Pero no tenía idea de cuánto debía darles, ni qué tipo de alimento era el adecuado para animales en su condición. «¡Tomás!», gritó su madre el tercer día, cuando descubrió que el niño había tomado la mitad del maíz destinado a las gallinas. «¿Qué crees que estás haciendo? Los caballos tienen hambre, mamá. Las gallinas también, y las gallinas nos dan huevos. ¿Qué nos dan tus caballos? Nada más que problemas». Esperanza no estaba equivocada. Los problemas se multiplicaban con cada día que pasaba. Valiente, el alazán, se negaba a comer durante horas enteras. Permanecía en una esquina del corral, con la cabeza baja y los ojos apagados. Esperanza, el caballo de la cicatriz, mostraba signos de infección en una de sus heridas, y Milagro, el más pequeño, cojeaba cada vez más pronunciadamente. «Necesitan un veterinario», dijo don Aurelio una tarde, observando a los animales con preocupación. «Sin atención médica, no van a sobrevivir mucho tiempo». «¿Cuánto cuesta un veterinario?», preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. «Más de lo que tenemos, mijo». Esa noche, Tomás no pudo dormir. Daba vueltas en su pequeño catre, escuchando los sonidos del campo nocturno, los grillos, el viento entre los árboles y ocasionalmente los relinchos suaves de sus caballos. ¿Qué había hecho? Había condenado a esos animales a un sufrimiento prolongado en lugar de una muerte rápida. ¿Tenía razón don Sebastián? ¿Era todo esto una locura sentimental? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino implacable, pero entonces
recordó algo. Su maestra, la señorita Carmen, había mencionado que en la biblioteca del pueblo tenían computadoras con internet. Los niños podían usarlas después de clases para hacer tareas. A la mañana siguiente, Tomás fue el primer alumno en llegar a la escuela. ¿Puedo usar la computadora, señorita Carmen?, preguntó apenas la maestra cruzó la puerta del salón. Es para una tarea especial. La señorita Carmen, una mujer joven de ojos amables y paciencia infinita, lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de tarea? Sobre caballos. Necesito aprender a curar caballos. La historia de Tomás y los 3 caballos cojos ya se había esparcido por todo el pueblo de San Miguel de la Cruz. Algunos lo consideraban un niño valiente, otros un tonto. La mayoría simplemente esperaba el desenlace inevitable. Pero la señorita Carmen vio algo diferente en los ojos de su alumno. Vio determinación, vio amor y vio una oportunidad de enseñar una lección que ningún libro de texto podía ofrecer. «Ven después de clases», dijo ella sonriendo. «Te ayudaré a buscar lo que necesitas». Esa tarde, Tomás descubrió un mundo completamente nuevo. En la pequeña pantalla de la computadora, encontró videos de veterinarios explicando cómo tratar lesiones en caballos, artículos sobre rehabilitación equina, historias de otros animales que habían sido dados por perdidos y habían logrado recuperarse. «Mira esto, señorita Carmen», exclamó Tomás, sus ojos brillando con emoción. «Dice que los caballos con lesiones en las patas pueden mejorar con ejercicios específicos y que el agua fría ayuda a reducir la inflamación». La maestra observaba al niño tomar notas frenéticamente en un cuaderno viejo, su letra desordenada pero llena de urgencia. «Tomás», dijo ella suavemente, «sabes que esto no será fácil, ¿verdad? Puede tomar meses, incluso años». «Lo sé», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. «Pero ahora sé que es posible. Y si es posible, lo voy a lograr». Durante las siguientes semanas, Tomás desarrolló una rutina que habría agotado a cualquier adulto. Despertaba a las 5 de la mañana para llevar a los caballos al pequeño arroyo que corría detrás de la propiedad. Los hacía caminar lentamente por el agua fría, tal como había visto en los videos. Al principio, los animales se resistían. Valiente intentaba regresar al corral. Esperanza relinchaba nerviosamente ante cualquier ruido. Milagro simplemente se quedaba inmóvil, como si hubiera perdido toda voluntad de vivir. «Vamos, Milagro», susurraba Tomás, jalando suavemente la cuerda. «Un paso más, solo un paso más». Los vecinos del pueblo comenzaron a hablar. «Ese niño está loco», decía doña Remedios, la dueña de la tienda de abarrotes, «desperdiciando su juventud con animales que no tienen salvación». «Es una vergüenza», añadía don Epifanio, el carnicero. «Sus padres deberían prohibirle esa tontería». Pero había otros que veían las cosas de manera diferente. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, observaba a Tomás desde la ventana de la parroquia cada mañana cuando el niño pasaba con sus caballos hacia el arroyo. «Ese niño entiende algo que la mayoría de los adultos han olvidado», le dijo un día a su sacristán. «Entiende que el amor requiere sacrificio y que el sacrificio, cuando es sincero, nunca es en vano». Un mes después del día de la subasta, algo extraordinario comenzó a suceder. Valiente, el alazán que se había negado a comer durante días enteros, comenzó a buscar a Tomás cada mañana. Relinchaba suavemente cuando escuchaba los pasos del niño acercándose al corral y extendía el cuello para recibir las caricias en su frente. Esperanza, cuya herida había mostrado signos de infección, comenzaba a sanar. Tomás había aplicado cataplasmas de hierbas siguiendo las instrucciones de un video tradicional de medicina equina mexicana. La cicatriz permanecería, pero la infección había desaparecido, y Milagro,
el más pequeño y el que peor pronóstico tenía, dio su primer paso sin cojear visiblemente. Fue un paso pequeño, casi imperceptible, pero Tomás lo vio, y por primera vez en semanas sintió que la esperanza no era solo el nombre de uno de sus caballos. Era algo real, algo posible. «Vamos a lograrlo», susurró, abrazando el cuello de Milagro mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de rosa. «Vamos a demostrarles a todos que estaban equivocados». 3 meses habían pasado desde aquel día en la subasta y el pequeño rancho de la familia Guerrero se había transformado de maneras que nadie habría predicho. El corral improvisado ahora tenía una cerca de madera nueva, construida con tablas que Tomás había recolectado de construcciones abandonadas en el pueblo. Rodrigo, su padre, había comenzado a ayudar silenciosamente, sin hacer comentarios, apareciendo al amanecer con herramientas y manos dispuestas. Los 3 caballos mostraban una mejoría que bordeaba lo milagroso. Valiente ahora trotaba con una cojera apenas perceptible. Sus ojos, antes apagados y resignados, brillaban con una vitalidad que contagiaba a quien lo mirara. Esperanza había ganado peso y su pelaje oscuro relucía bajo el sol del mediodía. Y Milagro, el pequeño Milagro, caminaba con una gracia que desafiaba todo pronóstico médico. «No lo entiendo», murmuró don Aurelio una mañana, observando a los animales desde la cerca. Los veterinarios habrían dicho que era imposible. «El amor hace cosas que la medicina no puede explicar, abuelo», respondió Tomás, cepillando el lomo de Valiente con un cepillo viejo que había encontrado en el mercado de pulgas. Pero la transformación más significativa no era física. Los 3 caballos habían desarrollado una conexión extraordinaria con Tomás. Lo seguían con la mirada donde quiera que fuera. Relinchaban suavemente cuando lo escuchaban acercarse. Y, lo más sorprendente, habían comenzado a responder a sus comandos de voz con una precisión que asombraba incluso a los jinetes más experimentados del pueblo. «Ese niño tiene un don», le dijo el padre Ignacio a Esperanza, la madre de Tomás, después de misa un domingo. «He visto muchos hombres trabajar con caballos en mi vida, pero nunca había visto nada como lo que hace su hijo». Esperanza, que había pasado de la oposición total a una aceptación resignada, comenzaba a sentir algo diferente. Orgullo. Un orgullo profundo que le calentaba el pecho cada vez que veía a su hijo interactuar con aquellos animales que todos habían dado por perdidos. Un día de octubre, cuando las primeras brisas frescas comenzaban a anunciar el cambio de estación, una camioneta desconocida se estacionó frente a la casa de los Guerrero. De ella bajó una mujer de unos 40 años, con cabello canoso recogido en una cola de caballo y ropa práctica de trabajo de campo. Sus ojos, enmarcados por arrugas de quien ha pasado la vida bajo el sol, escanearon el pequeño rancho con interés profesional. «Buenos días», saludó, acercándose a don Aurelio que descansaba en el portal. «Busco al niño de los caballos». Don Aurelio se incorporó lentamente, su desconfianza evidente. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Dolores Vega. Soy directora del Centro de Equinoterapia Nuevo Amanecer, en Querétaro». El anciano frunció el ceño. «¿Equino qué?» «Equinoterapia», repitió la mujer con una sonrisa paciente. «Es una terapia que usa caballos para ayudar a personas con discapacidades. Niños con parálisis cerebral, autismo, problemas de movilidad. Los caballos los ayudan a mejorar». «¿Y qué tiene que ver eso con mi nieto?» Antes de que Dolores pudiera responder, Tomás apareció corriendo desde el corral, alertado por las voces desconocidas. Al ver a la mujer, se detuvo a prudente distancia, evaluándola con la misma cautela que sus caballos mostraban ante los extraños. «Tú debes ser Tomás», dijo Dolores, arrodillándose para quedar a su altura.
He escuchado mucho sobre ti. ¿De quién?, preguntó el niño, sin acercarse. De la señorita Carmen, tu maestra. Somos amigas desde la universidad. Me contó sobre tus caballos, sobre lo que has logrado con ellos. Tomás intercambió una mirada con su abuelo, quien asintió levemente. ¿Quiere verlos?, ofreció el niño, su orgullo superando su cautela. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas cambiaría el curso de la vida de Tomás para siempre. Dolores observó a los 3 caballos con ojos expertos. Los examinó cuidadosamente, notando las cicatrices sanadas, los movimientos mejorados, la conexión extraordinaria que mantenían con el niño. «Es increíble», murmuró, acariciando el cuello de Milagro. «He trabajado con caballos de rehabilitación durante 20 años. Nunca había visto una recuperación así». «Solo les di amor», respondió Tomás simplemente, «y paciencia». Dolores se giró hacia él, su expresión seria pero amable. «Tomás, ¿sabes lo que es la equinoterapia?». El niño negó con la cabeza. «Los caballos tienen algo especial», explicó Dolores, sentándose en una piedra junto al corral. «Su movimiento, su calor corporal, su energía, todo eso puede ayudar a personas que tienen dificultades para moverse o comunicarse. Niños que no pueden caminar aprenden a usar sus músculos montando caballos. Niños que no pueden hablar encuentran formas de expresarse con ellos. ¿Los caballos pueden curar a las personas?», preguntó Tomás, sus ojos ensanchándose. «En cierta forma, sí, pero no cualquier caballo sirve para esto. Necesitamos animales especiales, caballos que sean tranquilos, pacientes, sensibles, caballos que hayan conocido el sufrimiento y por eso puedan entender el sufrimiento de otros», señaló a Valiente, Esperanza y Milagro. «Caballos exactamente como los tuyos». Tomás sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Mis caballos pueden ayudar a niños enfermos?». «Podrían», respondió Dolores, «si estuvieras dispuesto a entrenarlos para eso». «¿Entrenarlos? ¿Yo?». Dolores sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro curtido por el sol. «Tomás, lo que has logrado con estos animales en 3 meses es más de lo que muchos profesionales logran en años. Tienes un don natural, un instinto que no se puede enseñar». Se levantó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «En 6 meses habrá una competencia regional de equinoterapia en Aguascalientes. Centros de todo el país participarán. Si logras preparar a tus caballos para ese evento, si demuestras lo que pueden hacer, podrías ganar una beca para estudiar terapia equina. Podrías cambiar tu vida y la vida de muchos otros». Tomás miró a sus 3 caballos, quienes lo observaban con esa inteligencia silenciosa que tanto lo fascinaba. «¿6 meses?», preguntó. «6 meses». El niño respiró profundamente, recordando las palabras de don Sebastián aquel día en la subasta. «Son inútiles, no sirven para nada». Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. «Vamos a hacerlo». El entrenamiento comenzó al día siguiente. Dolores no podía quedarse permanentemente en San Miguel de la Cruz, pero prometió visitar cada 2 semanas para evaluar el progreso. Antes de irse, dejó a Tomás con una pila de libros, videos en una memoria USB y un cuaderno lleno de ejercicios específicos. «La equinoterapia no es solo montar caballos», explicó mientras cargaba sus cosas en la camioneta. «Es crear una conexión entre el animal y la persona que necesita ayuda. Tus caballos ya saben conectar contigo. Ahora deben aprender a conectar con otros, especialmente con niños que tienen necesidades especiales». Tomás asintió, absorbiendo cada palabra como una esponja. «¿Y cómo les enseño eso?». Dolores se detuvo, mirándolo con una seriedad que el niño no había visto antes. «Primero, tú debes aprender. No puedes enseñar lo que no conoces.
Esa noche, mientras su familia dormía, Tomás encendió la pequeña lámpara de aceite junto a su catre y comenzó a leer. Las páginas hablaban de neurología, de desarrollo motor, de trastornos del espectro autista, palabras que nunca había escuchado, conceptos que parecían de otro mundo, pero Tomás tenía algo que ningún libro podía enseñar: determinación. Las primeras semanas fueron brutales. Valiente, que había desarrollado una conexión profunda con Tomás, se mostraba nervioso e impredecible cuando otras personas se acercaban. Esperanza retrocedía asustado ante cualquier movimiento brusco. Y Milagro, aunque el más dócil de los tres, tenía episodios de pánico cuando escuchaba voces desconocidas. «No sirve», murmuró Tomás una tarde, después de que Esperanza casi derribara a don Aurelio cuando éste intentó acariciarlo. «No van a poder trabajar con niños si tienen miedo de los adultos». «La paciencia, mijo», respondió su abuelo, sacudiéndose el polvo de la ropa. «La misma paciencia que usaste para curarlos». Pero el tiempo corría en su contra. 4 meses para la competencia, luego 3. El calendario en la pared de la cocina, donde Tomás tachaba los días con un marcador rojo, se convirtió en un recordatorio constante de la presión que enfrentaba. Fue la señorita Carmen quien tuvo la idea que cambiaría todo. «Tomás», le dijo un día después de clases, «¿y si trajeras a algunos niños de la escuela para que practicaran con tus caballos?» «¿Niños de la escuela?» «Tengo 3 alumnos con necesidades especiales», explicó la maestra. «Lucía tiene parálisis cerebral leve, Marcos tiene autismo y Fernanda tuvo un accidente que le afectó la movilidad. Sus padres no pueden pagar terapias especializadas. Tal vez tus caballos podrían ayudarlos». Al principio, Esperanza, la madre de Tomás, se opuso rotundamente. «¿Traer niños discapacitados a nuestra casa? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si los caballos los lastiman? ¿Nos van a demandar? Vamos a perder todo». «No vamos a perder nada, mujer», intervino Rodrigo, sorprendiendo a todos con su firmeza. «Porque no tenemos nada que perder, pero nuestro hijo tiene algo que dar. Y no voy a impedírselo». El silencio que siguió fue tenso, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Esperanza cedió. «Que Dios nos proteja», murmuró, persignándose. El primer día que Lucía visitó el rancho, Tomás estaba más nervioso que nunca. La niña tenía 8 años y caminaba con dificultad, ayudada por unas muletas que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo. Sus padres, trabajadores de una fábrica cercana, la observaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Y estos caballos no muerden?», preguntó el padre, don Ramiro, mirando a Valiente con desconfianza. «No, señor», respondió Tomás. «Son los caballos más gentiles que existen». Como si entendiera la importancia del momento, Valiente bajó la cabeza lentamente, acercando su hocico hacia Lucía. La niña, que había permanecido inmóvil y asustada, extendió una mano temblorosa. El contacto fue suave. El caballo exhaló cálidamente sobre los dedos de la niña y algo mágico sucedió. Lucía sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero su madre la vio y comenzó a llorar silenciosamente. «Hace meses que no sonreía así», susurró. Durante la siguiente hora, Tomás guió a Valiente mientras Lucía, sentada cuidadosamente sobre su lomo, experimentaba sensaciones que nunca había conocido. El movimiento rítmico del caballo, su calor, la textura de su pelaje, todo estimulaba músculos y nervios que habían permanecido dormidos. «¡Mira, mamá!», exclamó Lucía, sus ojos brillando. «¡Estoy volando!». Tomás observó la escena con un nudo en la garganta. De repente, todo tenía sentido. Los meses de trabajo, las madrugadas en el arroyo, las noches sin dormir estudiando. Todo había sido para este momento. Marcos llegó la semana siguiente.
El niño de 7 años con autismo no hablaba. Según sus padres, no había pronunciado una palabra en 3 años. Los terapeutas habían perdido la esperanza, pero Milagro, el caballo más pequeño, hizo algo extraordinario. Se acercó a Marcos lentamente, con una delicadeza casi humana, y simplemente se quedó quieto a su lado. No buscó caricias ni atención, solo permaneció ahí, presente, paciente. Durante 20 minutos, nada sucedió. Y entonces, Marcos extendió su mano y tocó el cuello de Milagro. «Caballo», susurró. Su madre cayó de rodillas, sollozando. Era la primera palabra que su hijo pronunciaba en 3 años. Las noticias comenzaron a esparcirse por el pueblo. El niño loco y sus caballos inútiles estaban haciendo algo que nadie podía explicar. Niños que no caminaban daban sus primeros pasos. Niños que no hablaban encontraban su voz. Niños que vivían encerrados en su propio mundo comenzaban a conectar con quienes los rodeaban. 2 meses antes de la competencia, el pequeño rancho de los Guerrero recibía visitantes diariamente. Y en la hacienda Los Laureles, don Sebastián Montoya comenzó a escuchar rumores que lo llenaron de una inquietud que no podía explicar. Don Sebastián Montoya no era un hombre que prestara atención a los chismes de pueblo. Tenía un imperio que manejar, cientos de empleados bajo su mando y negocios que se extendían por todo el Bajío. Los rumores sobre un niño y unos caballos cojos le parecían, en el mejor de los casos, una distracción insignificante, pero los rumores persistían. «Dicen que el chamaco está curando niños, patrón», comentó Refugio una tarde, mientras supervisaban el entrenamiento de los sementales de raza. «Con los mismos caballos que usted rechazó». Don Sebastián detuvo su andar, su mandíbula tensándose. «¿Curando niños? No seas ridículo. Los caballos no curan personas». «Eso dicen todos, patrón, pero la gente viene de otros pueblos a verlo». Hasta salió en el periódico de Guanajuato. Esa noche, en la soledad de su despacho, don Sebastián buscó el artículo en internet. Sus ojos recorrieron las palabras con una mezcla de incredulidad y algo más profundo que se negaba a reconocer. «Pequeño héroe de San Miguel, transforma caballos desahuciados en instrumentos de sanación». La fotografía mostraba a Tomás, sonriente, rodeado de niños en sillas de ruedas y muletas. Detrás de él, Valiente, Esperanza y Milagro posaban con una dignidad que parecía burlarse del hacendado desde la pantalla. Don Sebastián apagó la computadora con un golpe seco. «Coincidencias», murmuró. «Pura suerte». Pero el nudo en su estómago no desaparecía. Mientras tanto, en el rancho de los Guerrero, la preparación para la competencia había alcanzado un nivel de intensidad que rozaba la obsesión. Dolores había comenzado a visitar semanalmente, trayendo consigo equipos de medición, protocolos de evaluación y, lo más importante, conexiones con el mundo de la equinoterapia profesional. «La competencia en Aguascalientes no es un juego», advirtió durante una de sus visitas. «Participan centros con años de experiencia, caballos entrenados profesionalmente, terapeutas certificados. Van a subestimarte por tu edad, Tomás. Van a pensar que eres un niño jugando. Que piensen lo que quieran», respondió Tomás, ajustando las correas del arnés especial que había construido para Lucía. «Mis caballos hablarán por mí». «Esa actitud me gusta», sonrió Dolores. «Pero la actitud sola no gana competencias. Necesitas demostrar resultados medibles, documentación, evidencia». Fue entonces cuando la señorita Carmen propuso una idea que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. «Tomás, ¿qué tal si filmamos las sesiones? Así podemos mostrar el progreso de los niños con el tiempo». La cámara era vieja, prestada por la escuela, pero funcionaba.
Durante las siguientes semanas, cada sesión fue documentada meticulosamente. Lucía dando sus primeros pasos sin muletas. Marcos pronunciando frases completas mientras acariciaba a Milagro. Fernanda moviendo brazos que los doctores habían declarado paralizados permanentemente. «Esto es oro», declaró Dolores al revisar las grabaciones. «Evidencia irrefutable de lo que estos caballos pueden lograr». Pero no todos estaban contentos con el éxito de Tomás. Una semana antes de la competencia, cuando el pequeño rancho bullía de actividad y esperanza, una camioneta negra con vidrios polarizados se estacionó frente a la casa. De ella bajaron dos hombres vestidos de traje. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero que parecía costar más que toda la propiedad de los Guerrero. «¿Don Rodrigo Guerrero?», preguntó el más alto, su tono frío y profesional. Rodrigo salió al portal, limpiándose las manos con un trapo. «Soy yo». «¿Qué se les ofrece?» «Somos representantes legales de don Sebastián Montoya. Venimos a discutir un asunto relacionado con ciertos caballos que, según nuestros registros, fueron obtenidos de manera irregular». El color abandonó el rostro de Rodrigo. Tomás, que había escuchado la conversación desde el corral, corrió hacia la casa. «Esos caballos son míos. Don Sebastián me los dio. Hay testigos». El abogado más bajo sonrió con condescendencia. «Hay testigos de un intercambio verbal, jovencito. Pero no existe ningún documento que acredite la transferencia de propiedad. Técnicamente, esos animales siguen perteneciendo a la hacienda Los Laureles». «¡Eso es mentira!», gritó Tomás, las lágrimas amenazando con brotar. «Él dijo que no valían nada, dijo que me los podía llevar. Lo que el señor Montoya dijo o no dijo es irrelevante sin documentación legal». Don Aurelio apareció en el portal, su bastón golpeando el suelo con cada paso. «¿Qué es lo que quieren exactamente?». El abogado alto abrió su maletín, extrayendo un documento. «El señor Montoya está dispuesto a olvidar este malentendido. A cambio, exige que el niño y sus caballos no participen en la competencia de Aguascalientes. Además, solicita que cesen inmediatamente las actividades de terapia no autorizadas que se realizan en esta propiedad». El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Esperanza había salido de la cocina, sus manos cubiertas de masa, su rostro pálido como la cal. «¿Y si nos negamos?», preguntó Rodrigo, su voz temblando de rabia contenida. «Entonces procederemos legalmente, recuperaremos los caballos y presentaremos cargos por apropiación indebida de propiedad. El señor Guerrero podría enfrentar hasta 3 años de prisión». Tomás sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había logrado, estaba a punto de desaparecer. Y no solo eso, su padre podría ir a la cárcel por algo que él había hecho. «No», susurró, retrocediendo hacia el corral. «No pueden hacer esto. Tenemos hasta el viernes para dar una respuesta», concluyó el abogado, dejando el documento sobre la mesa del portal. «Esperamos que tomen la decisión correcta». Cuando la camioneta negra desapareció en una nube de polvo, la familia Guerrero permaneció inmóvil, paralizada por el shock. Fue don Aurelio quien rompió el silencio. «Ese malnacido», escupió, su voz temblando de furia. «30 años llevo viéndolo destruir a quien se le pone enfrente. Pero esta vez se metió con mi familia». «¿Qué vamos a hacer, abuelo?», preguntó Tomás, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Don Aurelio miró a su nieto, y en sus ojos apareció un brillo que nadie había visto en años. «Vamos a pelear, mijo. Como siempre debimos haberlo hecho». La noche después de la visita de los abogados, nadie en la casa de los Guerrero pudo dormir. Tomás permanecía sentado junto al corral,
sus brazos rodeando sus rodillas, observando a Valiente, Esperanza y Milagro descansar bajo la luz de la luna. Los caballos parecían percibir la angustia de su pequeño protector, manteniéndose cerca de la cerca donde él se había acurrucado. «No voy a dejar que los lleven», susurró Tomás. «No importa lo que tenga que hacer». Valiente se acercó, su hocico cálido rozando la mejilla del niño. Dentro de la casa, una discusión intensa se desarrollaba alrededor de la mesa de la cocina. «Tenemos que aceptar», decía Esperanza, su voz quebrada por el miedo. «No podemos arriesgar que metan a Rodrigo a la cárcel. Son unos animales, por Dios. No vale la pena destruir nuestra familia». «¿Unos animales?». Rodrigo golpeó la mesa con el puño. ¿No has visto lo que esos caballos han logrado? ¿No has visto la cara de Lucía cuando camina sola? ¿No escuchaste a Marcos hablar por primera vez? Los milagros no pagan abogados. Rodrigo». Don Aurelio, que había permanecido en silencio fumando su pipa en el rincón, finalmente habló. «Hay alguien que puede ayudarnos». Todos se giraron hacia él. «¿Quién, papá?», preguntó Rodrigo. «Pedro Mendoza, el abogado que trabajó para el Sindicato de Trabajadores hace años. Me debe un favor». Esperanza negó con la cabeza. «Los abogados de don Sebastián son de la Ciudad de México, profesionales. ¿Qué puede hacer un abogado de pueblo contra ellos?». «A veces», respondió don Aurelio, levantándose lentamente. «Un abogado de pueblo conoce secretos que los de la ciudad nunca encontrarán». A la mañana siguiente, don Aurelio y Rodrigo viajaron a León para encontrarse con Pedro Mendoza. El abogado, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y ojos astutos detrás de unos lentes gruesos, los recibió en una oficina modesta pero ordenada. «Aurelio Guerrero», sonrió al verlo entrar. «Hace 20 años que no te veía. ¿Vienes a cobrar ese favor?». «Así es, Pedro, y lo necesito más que nunca». Durante la siguiente hora, don Aurelio y Rodrigo explicaron la situación. Pedro escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales, sus cejas frunciéndose cada vez más. «Don Sebastián Montoya», murmuró cuando terminaron. «Ese nombre me trae recuerdos». «¿Lo conoces?», preguntó Rodrigo. «Conocí a su padre y conozco muchos secretos sobre esa familia que preferirían mantener enterrados». Pedro se levantó caminando hacia un archivero antiguo en la esquina de su oficina. «Hace 30 años representé a una docena de trabajadores de la hacienda Los Laureles. Querían formar un sindicato. Don Sebastián, que recién había heredado la propiedad, los despidió a todos sin liquidación. Pero eso no fue lo peor. Extrajo una carpeta amarillenta cubierta de polvo. Hubo un accidente. Un trabajador murió aplastado por un tractor defectuoso que la hacienda se había negado a reparar. Se llamaba Ernesto Vega». Don Aurelio y Rodrigo intercambiaron miradas. «¿Vega?», preguntó Rodrigo. «Como Dolores Vega, la directora del centro de equinoterapia». Pedro asintió lentamente. Ernesto era su padre. Dolores tenía 10 años cuando murió. El caso nunca llegó a juicio porque don Sebastián pagó a los testigos para que cambiaran sus declaraciones. Pero yo guardé copias de todo: testimonios originales, informes de mantenimiento, evidencia de negligencia criminal. El silencio en la oficina era absoluto. «¿Por qué nunca usaste esa información?», preguntó don Aurelio. «Porque la viuda de Ernesto me pidió que no lo hiciera. Tenía miedo. Don Sebastián la había amenazado con quitarle a sus hijos si hablaba». Pedro cerró la carpeta y la puso sobre su escritorio. «Pero los tiempos cambian. Y a veces la justicia tarda pero llega». Mientras tanto, en San Miguel de la Cruz, Tomás recibía una visita inesperada. Dolores Vega llegó al rancho con expresión grave, su camioneta levantando polvo en el camino de tierra.
Tomás, necesitamos hablar. El niño la guió hacia el corral, donde los 3 caballos los observaban con curiosidad. Me enteré de lo que está pasando, dijo Dolores, su voz tensa. De las amenazas de don Sebastián. ¿Cómo lo supo? Este es un pueblo pequeño. Las noticias viajan rápido. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Hay algo que nunca te conté, Tomás. Algo sobre mi pasado. El niño esperó en silencio. Mi padre murió en la hacienda Los Laureles cuando yo tenía tu edad. Un accidente que no fue accidente. Don Sebastián era responsable, pero nunca pagó por ello. Tomás sintió un escalofrío recorrerlo. Por eso me dediqué a la equinoterapia, continuó Dolores, porque quería demostrar que los animales que otros consideran inútiles pueden cambiar vidas, porque quería demostrar que el valor no se mide en dinero ni en poder. Se arrodilló frente a Tomás, tomando sus manos. Cuando la señorita Carmen me habló de ti, supe que tenía que conocerte. No fue casualidad que viniera, Tomás. Fue el destino. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó el niño, su voz temblorosa. Dolores sonrió, una sonrisa que mezclaba determinación y esperanza. Ahora peleamos, juntos. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el Valle de Santiago, un plan comenzó a tomar forma. Un plan que involucraría secretos enterrados durante décadas, la fuerza de una comunidad unida y 3 caballos que el mundo había dado por perdidos. La competencia en Aguascalientes estaba a solo 5 días, y don Sebastián Montoya estaba a punto de descubrir que había subestimado al enemigo más peligroso de todos, un niño con un corazón más grande que su miedo. Los siguientes 4 días fueron un torbellino de actividad, secretos y preparación. Pedro Mendoza trabajó sin descanso, recopilando documentos, contactando antiguos testigos y construyendo un caso que había esperado 30 años para ver la luz. Dolores Vega utilizó sus conexiones en el mundo de la equinoterapia para alertar a periodistas y organizaciones de derechos animales sobre lo que estaba sucediendo. Y Tomás, con una madurez que desafiaba sus 9 años, siguió entrenando a sus caballos como si nada hubiera cambiado. No podemos dejar que el miedo nos paralice, le dijo a Lucía durante una sesión, mientras la niña practicaba su equilibrio sobre Valiente. Si nos detenemos, ellos ganan. Lucía, que había escuchado fragmentos de las conversaciones de los adultos, lo miró con ojos serios. ¿Van a quitarte a los caballos, Tomás? No, si puedo evitarlo. La mañana del viernes, fecha límite para responder a la demanda de don Sebastián, una caravana inusual se formó frente a la casa de los Guerrero. Primero llegaron los padres de Lucía, Marcos y Fernanda, acompañados por sus hijos. Luego, aparecieron vecinos del pueblo, algunos que habían criticado a Tomás meses atrás. La señorita Carmen llegó con un grupo de maestros de la escuela. El padre Ignacio trajo consigo a miembros de la parroquia y finalmente 3 camionetas de medios de comunicación se estacionaron al final del camino de tierra. ¿Qué está pasando?, preguntó Esperanza, saliendo al portal con expresión atónita. Don Aurelio sonrió, una sonrisa que no mostraba desde hacía años. Esto, hija, es lo que pasa cuando un pueblo decide dejar de tener miedo. Pedro Mendoza llegó poco después, cargando un maletín repleto de documentos. Los abogados de don Sebastián están en camino, anunció, pero esta vez no vendrán solos. Alerté a la fiscalía sobre cierta evidencia relacionada con la muerte de Ernesto Vega. Digamos que tienen algunas preguntas para el señor Montoya. La camioneta negra de los abogados apareció en el horizonte exactamente a las 10 de la mañana. Pero cuando los 2 hombres de traje bajaron del vehículo, sus expresiones de arrogancia se transformaron en confusión al ver la multitud reunida. ¿Qué significa esto?, preguntó el abogado alto, su voz perdiendo parte de su confianza anterior. Significa, respondió Pedro Mendoza,
adelantándose, que la familia Guerrero rechaza su oferta y que tienen algo que decirle a su cliente. Las cámaras de los periodistas comenzaron a grabar. Don Ramiro, el padre de Lucía, dio un paso adelante. Su hija, parada junto a él sin muletas por primera vez en años, lo sostenía de la mano. «Mi hija no caminaba», dijo, su voz temblando de emoción. Los doctores dijeron que nunca lo haría, pero ese niño y sus caballos le devolvieron algo que el dinero no puede comprar. La madre de Marcos se unió, sosteniendo a su hijo que ahora pronunciaba palabras que habían estado encerradas durante 3 años. Mi hijo no hablaba. Estaba perdido en su propio mundo. Ahora dice mamá cada mañana. ¿Saben cuánto vale eso? 1 por 1, los padres de los niños que habían sido tratados por Tomás y sus caballos dieron testimonio. Las cámaras capturaban cada lágrima, cada palabra, cada milagro. Los abogados intentaron retirarse, pero se encontraron con otra sorpresa. Una patrulla de la Fiscalía del Estado había llegado silenciosamente, estacionándose detrás de su camioneta. «Señores», dijo un oficial uniformado, «tenemos algunas preguntas sobre documentos relacionados con la hacienda Los Laureles. Les recomendamos no abandonar la ciudad hasta nuevo aviso». El rostro del abogado alto palideció visiblemente. «Esto no ha terminado», murmuró mientras subían a su vehículo. «Don Sebastián tiene recursos que ustedes no pueden imaginar. Dígale a su cliente», respondió Pedro Mendoza, «que los secretos enterrados siempre encuentran la manera de salir a la luz, y que esta vez no habrá suficiente dinero para comprar el silencio de todos». Esa noche, mientras la familia Guerrero celebraba con sus vecinos y aliados, llegó una noticia que nadie esperaba. Don Sebastián Montoya había retirado la demanda. «¿Por qué haría eso?», preguntó Tomás, confundido. «Porque tiene problemas más grandes ahora», explicó Pedro. «La Fiscalía está investigando no solo la muerte de Ernesto Vega, sino también irregularidades financieras en la hacienda. Parece que nuestro poderoso hacendado no es tan intocable como creía, pero no había tiempo para celebrar demasiado. La competencia en Aguascalientes comenzaba en menos de 48 horas. A la mañana siguiente, una pequeña caravana partió de San Miguel de la Cruz hacia Aguascalientes. La vieja camioneta Ford de don Aurelio lideraba el camino, arrastrando el remolque con valiente esperanza y milagro. Detrás, varios vehículos transportaban a la familia Guerrero, Dolores Vega, la señorita Carmen y los 3 niños que serían parte de la demostración. «¿Nervioso?», preguntó Rodrigo a su hijo mientras conducía. Tomás miró por la ventana, observando los campos de agave que se extendían bajo el sol de la mañana. «Un poco», admitió. «Pero mis caballos están listos, y los niños también. ¿Y tú?». Tomás sonrió, una sonrisa que recordaba al niño desafiante que había enfrentado a don Sebastián en la subasta meses atrás. «Yo nací listo, papá». Rodrigo soltó una carcajada, la primera en semanas. «Eso lo heredaste de tu abuelo». El centro de convenciones de Aguascalientes era más grande de lo que Tomás había imaginado. Cientos de personas se movían entre establos temporales, arenas de exhibición y stands de equipamiento especializado. Equipos de todo el país preparaban a sus caballos, todos impecablemente entrenados, todos con años de experiencia. Y en un rincón modesto, 3 caballos que el mundo había dado por perdidos esperaban su momento de brillar. «Mira eso», susurró un hombre a su colega, señalando hacia donde Tomás cepillaba a Valiente. «Es el niño del que hablan las noticias, el de los caballos cojos. No durarán ni 5 minutos», respondió el otro con desdén. «Esto es equinoterapia profesional, no un circo de pueblo». Tomás escuchó el comentario, pero no respondió. Simplemente continuó cepillando a su caballo, susurrándole palabras de aliento. «Vamos a demostrarles, Valiente»,
A todos. La arena principal del centro de convenciones estaba repleta. Jueces con portapapeles ocupaban una mesa elevada. Periodistas con cámaras se posicionaban en lugares estratégicos. Familias de todo el país observaban con expectación mientras los equipos participantes desfilaban uno por uno. Cuando llegó el turno del equipo de San Miguel de la Cruz, un murmullo recorrió las gradas. Un niño de 9 años lideraba 3 caballos que cojeaban visiblemente. Detrás de él, 3 niños con discapacidades evidentes caminaban con la ayuda de sus padres. No había uniformes elegantes ni equipamiento profesional, solo determinación y amor. Participante número 17, anunció el presentador, consultando sus notas con evidente confusión. Centro E, Rancho Guerrero, de San Miguel de la Cruz, Guanajuato, representado por Tomás Guerrero, de 9 años. Algunas risas brotaron entre el público. Tomás las ignoró. Guió a Valiente, Esperanza y Milagro hacia el centro de la arena. Los 3 caballos, como si entendieran la magnitud del momento, levantaron sus cabezas con una dignidad que silenció las burlas. «Señores jueces», comenzó Tomás, su voz sorprendentemente firme para un niño de su edad. «Hace 6 meses, estos caballos fueron condenados a muerte. Un hombre poderoso los llamó inútiles. Dijo que no servían para nada». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «Hoy vamos a demostrar que estaba equivocado». Lo que sucedió durante los siguientes 20 minutos dejó a todos sin palabras. Primero, Lucía montó a Valiente. La niña que había llegado con muletas meses atrás, ahora se mantenía erguida sobre el caballo, sus músculos respondiendo al movimiento rítmico del animal. Cuando Tomás le indicó que desmontara, Lucía caminó sola hacia sus padres, sin muletas, sin ayuda. El aplauso fue ensordecedor. Luego fue el turno de Marcos y Milagro. El niño autista, que 3 años atrás había dejado de hablar, se acercó al pequeño caballo con una confianza que asombró incluso a sus propios padres. Acarició su cuello y, mirando hacia los jueces, pronunció palabras claras y perfectas. «Mi caballo se llama Milagro. Y yo soy Marcos». Su madre colapsó en llanto entre los brazos de su esposo. Finalmente, Fernanda demostró los ejercicios de rehabilitación con Esperanza. Brazos que los médicos habían declarado paralizados, ahora se movían con fluidez, siguiendo el ritmo del caballo, alcanzando alturas que nadie creía posibles. Cuando la demostración terminó, el silencio en la arena era absoluto. Y entonces, como una ola imparable, los aplausos estallaron. La gente se puso de pie. Los jueces se intercambiaban miradas de asombro. Los otros competidores, muchos de ellos profesionales con décadas de experiencia, aplaudían con genuino respeto. Tomás permanecía en el centro de la arena, rodeado por sus 3 caballos y sus 3 pequeños pacientes. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero sonreía. «Lo logramos», susurró, abrazando el cuello de Valiente. «Lo logramos». La ceremonia de premiación fue breve pero emotiva. El juez principal, un veterinario de renombre nacional llamado Dr. Guillermo Estrada, se acercó al micrófono con expresión solemne. «En 30 años de carrera», comenzó, «he visto muchas cosas en el mundo de la equinoterapia, pero nunca, absolutamente nunca, había presenciado algo como lo que este niño y sus caballos han logrado». Hizo una pausa, mirando directamente a Tomás. «El primer lugar de esta competencia, junto con la beca completa para estudiar terapia equina profesional, se otorga al Rancho Guerrero de San Miguel de la Cruz». El rugido del público fue ensordecedor. La familia Guerrero subió al escenario entre lágrimas y abrazos. Don Aurelio, apoyado en su bastón, no podía contener el llanto. Esperanza besaba las mejillas de su hijo una y otra vez,
Rodrigo sostenía el trofeo con manos temblorosas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Pero la sorpresa más grande aún estaba por llegar. Cuando la familia bajaba del escenario, una figura familiar apareció entre la multitud: don Sebastián Montoya. El hacendado lucía diferente. Su traje de charro había sido reemplazado por ropa sencilla. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, ahora se encorvaban con el peso de algo que parecía remordimiento. La multitud se apartó mientras se acercaba. Rodrigo se tensó, colocándose instintivamente frente a su hijo. «Tranquilo», dijo don Sebastián, levantando las manos en señal de paz. «No vengo a pelear». Se detuvo frente a Tomás, y por primera vez el niño vio algo diferente en sus ojos. No era la arrogancia cruel de aquel día en la subasta. Era algo más humano, más vulnerable. «Me equivoqué», dijo don Sebastián, su voz apenas audible. «Sobre los caballos, sobre ti, sobre todo». Tomás no respondió, simplemente esperó. «Llevo 30 años creyendo que el valor de las cosas se mide en pesos y centavos», continuó el hacendado. «Que lo que no produce ganancia es inútil, que el poder es lo único que importa». Miró hacia Valiente, Esperanza y Milagro, quienes lo observaban desde el remolque cercano. «Pero hoy vi algo que ningún dinero puede comprar. Vi a una niña caminar, a un niño hablar, a familias enteras recuperar la esperanza». Se arrodilló frente a Tomás, quedando a su altura por primera vez. «Tenías razón aquel día. Me dijiste que me arrepentiría de llamarlos inútiles, y me arrepiento, más de lo que puedo expresar». El silencio a su alrededor era absoluto. Las cámaras grababan cada segundo. «¿Qué quiere?», preguntó Tomás finalmente. «Quiero aprender», respondió don Sebastián. «Quiero que me enseñes a ver a los animales como tú los ves. Quiero que entrenes a mis caballos, no para competencias ni para presumir, para ayudar a niños como los que vi hoy». Tomás miró a su abuelo, luego a sus padres y finalmente de nuevo al hacendado. «El amor no se enseña, don Sebastián, se siente. Entonces, enséñame a sentir». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Tomás. La misma sonrisa desafiante de aquel día en la subasta, pero ahora teñida de compasión. «Venga al rancho el próximo sábado, pero llegue al amanecer, y no traiga su camioneta elegante. Venga a trabajar». Don Sebastián asintió, una lágrima solitaria recorriendo su mejilla curtida. «Ahí estaré». Mientras la familia Guerrero emprendía el camino de regreso a San Miguel de la Cruz, el sol del atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rojos. En el remolque, Valiente, Esperanza y Milagro descansaban tranquilos, sus siluetas recortadas contra la luz del crepúsculo. Tomás observaba por la ventana, el trofeo en su regazo, una paz inmensa llenando su corazón. «¿En qué piensas, mijo?», preguntó don Aurelio desde el asiento trasero. «En lo que dijiste aquel día, abuelo, que el valor de un animal no está en su precio, sino en su corazón. ¿Y qué concluyes?». Tomás sonrió, mirando hacia el horizonte infinito. «Que lo mismo aplica para las personas». El camino se extendía frente a ellos, lleno de posibilidades, y en el corazón de un niño de 9 años, 3 caballos que el mundo había dado por perdidos habían encontrado su propósito, porque la compasión, como el amor verdadero, siempre triunfa sobre el desprecio.